otro día en el ciclo de charlas de la Córdoba Game Jam 2024. En este caso recibimos a Manuel Mendoza, que viene a hablar sobre diseño sonoro en Unreal Engine 5. Manuel tiene un montón de años de experiencia en la industria y es profe también de Brinca, que es uno de nuestros sponsors bronce, a quien le agradecemos por participar y por estar apoyando a la Córdoba Game Jam y a la comunidad de Vico desde hace bastante tiempo. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo con Manu y disfruten. Primero que nada, obviamente, agradecerles a ustedes por la invitación, así que muy contento por arrancar con esta charla. Voy a comenzar a streamear la pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve bien. Estamos dentro del Unreal. Sí está puesta, hago este paréntesis, en menor cantidad de FPS para tener mejor legibilidad, ¿sí? Porque por ahí es medio incómodo de leer dentro del stream de Discord. Así que está puesto de esa manera. ¿De una? Genial. Bueno, voy a partir. La charla está orientada para todas aquellas personas que quieran comenzar a meterse de a poquito, ¿no?, en el mundo del game audio y que quizás tengan algún bagaje previo, ya sea, como decía Agus anteriormente, de soy compositor o yo hago algo de producción de sonido, pero la verdad que al momento de cruzarme con sonido en videojuegos, uno se encuentra con algunas barreras, siendo la primera barrera el programa a utilizar, ¿no? Nosotros tenemos que, cuando empezamos a diseñar, vemos que existen programas intermediarios, como por ejemplo es el caso de Fmod o Wise, que lo que hacen es permitirnos a nosotros con algunas herramientas quizás un poco más cercanas a lo que estamos acostumbrados a utilizar, empezar a generar algunos archivos de audio. Pero de igual manera, esos programas después tenemos que entender cómo implementarlos con el motor de audio en el que estamos utilizando. La otra vertiente es ir derecho al motor, que es lo que vamos a hacer hoy, y ver, bueno, qué nos ofrece, qué posibilidades ofrecen los motores al momento de tratar el audio. Especialmente vamos a ver qué sucede con Unreal Engine, ¿sí? También vamos a ver que existen, si bien hay similitudes dentro de los parámetros, también operan de otra manera. Así que esa es también otra cuestión a tener en cuenta al momento de comenzar, ¿no? De meterse, porque a veces quizás un parámetro como el volumen, que nosotros estamos acostumbrados a manejar en decibeles al momento de producir audio, acá se maneja por multiplicación, ¿sí? Que ahora en poquito lo vamos a ver. Pero lo primero que vamos a ver es cómo trata justamente Unreal el audio. Unreal a nosotros tiene dos maneras de meter audio dentro del motor. La primera es la más sencilla de todas y es la que vamos a ver hoy, importando archivos, ¿sí? Archivos de extensión WAV, o directamente podemos sintetizar dentro del programa sonido. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir a la herramienta de import acá abajo a la izquierda, busco mis archivos, en este caso tengo un encendedor que grabé anteriormente, y vamos a ver que tiene un montón de parámetros que puedo visibilizar sencillamente con posarme arriba con el mouse, ¿no? Tenemos dónde está ubicado, más o menos cuánto dura, si está lupeado o no. De hecho, si yo hago doble clic, puedo ver todos estos parámetros ya desplegados de manera más prolija, ¿sí? De hecho, podemos ver qué tipo de compresión está utilizando, pero no qué tipo de compresión en el sentido de como un efecto de compresor, sino cómo, en qué calidad se está tomando en real este archivo de audio. También podemos ver si pertenece a algún tipo de grupo, como decía anteriormente, si está lupeado, el volumen, que en este caso está expresado en multiplicación, ¿sí? El pitch, la clase y un montón de parámetros más. De hecho, si yo me paro acá y tengo la posibilidad de hacerle play, ¿se escucha ahí? El sonido del encendedor. No, me parece que no. ¿O sí? Yo sí escucho algo. Ah, espectacular. Sí, está muy bajito. Está muy bajito, ahora lo vamos a Está. levantar. Vamos a ver que hay algo muy importante al momento de editar audio que no aparece acá, ¿sí? Que es la forma de la onda, ¿sí? Yo no puedo visibilizar la forma de la onda. Unreal hace poco, yo me voy a ir a los plugins, agregó un plugin que me permite, ¿sí?, editar de manera relativamente rudimentaria cómo va a ser la onda de cada sonido. Es este Waveform Editor, ¿sí? Que una vez que yo lo tenga activado, voy a hacer clic derecho, me voy a ir a Edit Waveform y ahora sí puedo visibilizar la forma de onda de mi archivo. De hecho, lo interesante es que yo en detalles tengo exactamente los mismos que veía anteriormente cuando hacía doble clic, pero en Processing es donde se agregan dos herramientas que son muy útiles. La primera es una herramienta para normalizar volumen, ¿sí?, para una etapa de ganancia, para agregar volumen. Y la otra es una herramienta que a mí me permite hacer recortes dentro de este fragmento. Vamos a utilizar la primera, que es esta que está acá, de normalizar. Y vemos que tiene, perdón,
tres opciones. La primera, el target, ¿sí? El target va a indicar a qué voy a apuntar yo, es casi como un limitador, a qué voy a apuntar yo en decibeles ahora. ¿Y qué es lo que voy a llegar a poner como máximo en este target? En este caso, el modo me va a decir si es el pico, que en este caso va a tomar, por ejemplo, el pico más alto que tengamos, si es en RMS, que es la lectura total de volumen, o si es esta otra opción que es de loudness, ¿no? Podemos elegir cualquiera de las tres. Y vamos a ver que yo una vez que me paro en max gain, le empiezo a dar ganancia y la onda se va a escuchar ahora más fuerte. Ahí se escucha bien. Sí, se escuchó. Sí, sí. Ah, genial, genial, genial. Pero vemos que el target también a mí me va a condicionar, bueno, qué tan arriba puedo poner esta onda o no. Sin embargo, porque está puesto en peak, entonces lo que se está tomando en este caso es este pico. Si yo me paso a RMS, vamos a ver que ahora el target se desdibuja un poco porque está tomando el sonido de la envolvente total. Estas son las posibilidades que hay de modificar el sonido mediante esta herramienta. Sin embargo, cuando uno se presenta dentro de un estadio de videojuego, vemos que cómo puedo aplicar el sonido, por ejemplo, a un objeto o a un espacio o hacer lo que sea aleatorio, ¿sí? O de hecho poner muchos sonidos. ¿Cómo pongo un sonido dentro del motor? Para poner sonidos tenemos tres maneras en este caso. Yo puedo utilizar el Soundwave y simplemente arrastrarlo dentro de mi mundo, ¿no? Y ahora donde yo le dé play para jugar en el nivel, se escucha. Pero vemos que yo no puedo seleccionar en qué momento se va a escuchar, cuántas veces se va a repetir, cómo se va a repetir, o por ejemplo, sí puedo seleccionar en dónde está ubicado, pero en este caso este sonido tampoco tiene el factor del espacio. Entonces, ¿cómo puedo agregar yo todos esos factores? Acá es donde entran dos herramientas de Unreal, una que ya ha quedado un poco vieja, que es la SoundCue, ¿sí? De hecho, la voy a buscar así. La SoundCue y el MetaSounds, que es lo que vamos a estar utilizando durante toda la charla de hoy. Diferencias entre uno y otro. La SoundCue, que es esta que vemos acá, es el sistema anterior que básicamente lo que tiene es una salida donde se van a conectar todos los sonidos que yo meta acá adentro. Es como una especie de carpeta contenedora, si se quiere, pero una carpeta contenedora que nos permite a nosotros manipular varios sonidos y de hecho en la manipulación también puedo agregar efectos. Acá lo que hice simplemente es traerme, ¿no? Arrastrarme mi sonido de encendedor dentro de mi SoundCue y vamos a ver que me genera un Wave Player, que dice Wave Player, dos puntos, encendedor. Dentro de Wave Player hay una categoría, que es el Soundwave, que acá es donde yo puedo elegir qué sonido se va a meter acá adentro, qué sonido se va a reproducir. De hecho, si yo le doy al Play Q, vamos a ver que no se escucha absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el output no tengo nada conectado. Sin embargo, yo puedo audicionar este nodo en particular, ¿sí? Haciéndole clic, voy a Play Node, y ahora puedo escuchar el nodo. Conecto el nodo al output y cuando yo le dé a Play Q, ahora sí puedo visibilizar qué sucede. ¿Cuál es el tema con la SoundCue y por qué se ha pasado a los MetaSounds? La SoundCue tiene, si bien, una variedad de efectos, ¿sí? Que sirve bastante y se puede lograr mucho con ellas. Como Unreal se ha ido decantando hacia el lado de los blueprints, también han realizado un sistema que funciona muy similar a la lógica que tienen los blueprints y son los MetaSounds. Además, también uno de los parámetros más importantes que uno tiene que manipular cuando está manipulando sonido es volumen. Y si bien nosotros podemos manipular el volumen desde acá mismo, ¿no? Yo puedo pararme acá, tengo un volumen multiplier y quiero que esto suene más fuerte, no tengo la manera de audicionar realmente cómo está sonando eso. Es decir, yo no sé en decibeles cuánto suena esta SoundCue en particular. Sin embargo, cuando yo ahora me voy a MetaSounds, vemos que el diagrama cambia. Ahora sí tengo un búmetro acá a mi derecha que me indica en decibeles cuánto está sonando. Y de hecho, el comportamiento es bastante similar. Tenemos por un lado un output y por otro lado tenemos un on-play. El on-play va a dictaminar qué sucede cuando yo doy play dentro de este MetaSounds. Pero sin embargo, a diferencia del anterior, cuando yo arrastro mi sonido de encendedor, ¿sí? Y me meto dentro de un MetaSounds, vamos a ver que yo no lo puedo meter. Me pide que todos los sonidos que utiliza acá adentro sean MetaSounds. ¿Esto por qué? Porque ahora nosotros vamos a utilizar la lógica de los nodos. ¿Cómo se utiliza en la lógica de blueprints? Entonces yo necesito un reproductor de ondas, ¿no? Un wave player. El wave player lo que tiene acá, a diferencia de mi wave player que tenía anteriormente, que vemos que yo puedo decirle que se lupee y elegir qué onda se va a reproducir. Acá el wave player ya empieza a tener tiempo de inicio, cambio de pitch,
si se lupea o no, cuándo se lupea y cuánto tiene que durar ese loop. Y del lado de las salidas, vemos que también tenemos salidas en referencia a, bueno, qué sucede cuando esto se termina. Tengo la salida del audio, tengo la salida del playback, tengo un montón de configuraciones que antes no eran posibles modificarlas. Entonces, ¿de qué manera este web player ahora se va a comunicar con mi sonido? Sencillamente lo que voy a hacer es, en el wave asset que aparece acá, voy a buscar mi encendedor. Escribí mal. Acá está, encendedor. Entonces, una vez hecho esto, voy a buscar que la salida del mono se conecte con mi salida y donde le voy a dar play, ahora sí se va a escuchar. De hecho, incluso también tengo la referencia de sonido, ¿sí? En decibeles, lo que a mí me sirve al momento de empezar a mezclar, bueno, qué sucede con cada uno de estos sonidos, ¿sí? De hecho, si yo tildo ahora loop, por ejemplo, y le doy play nuevamente, vamos a ver que puedo, perdón, ahí está. Le doy loop, vamos a ver que puedo dejarla que se lupee todo el tiempo, y de hecho también puedo elegir cuándo quiero que inicie esto que está acá, que digo que quiero que inicie a partir del segundo 1, por ejemplo. Entonces se escucha primeramente solamente el segundo ataque. Ahora vamos a ver cómo puedo utilizar estas dos herramientas para empezar a generar lo más sencillo de todos, que es un loop de área, ¿sí? Yo acá tengo varias zonas creadas, de hecho le voy a dar play a mi nivel, y vamos a ver que tenemos una zona acá medio de bosque, conjunto con un aljibe, un pozo de agua. Luego tenemos una zona acá abajo de playa, ¿sí? Con unos barriles ahí, y otra zona de una hoguera. Entonces, lo primero que vamos a sonorizar y ver cómo podemos hacer un ambiente va a ser ponerle sonido a esta playa de acá. Específicamente un sonido de viento. Entonces yo me voy a crear un nuevo MetaSounds. Ahí estamos. Y en este caso se va a llamar playa. A este MetaSound le voy a hacer doble clic. Voy a buscar mi wave player. Y voy a poner el loop que yo ya tengo listo para hacer este ambiente. Entonces voy a buscar mi asset. Este asset se llama viento. Acá puedo adicionar cada uno de los assets que yo tengo. Entonces me tomo este viento de acá. Le voy a dar loop. Vamos a guardar. Y ahora sencillamente lo voy a arrastrar acá adentro. ¿Sí? Voy a darle play. Y vamos a ver que ahora se escucha. ¿Sí? Está bajito. Pero se escucha ahí de fondo el viento. Sin embargo, sucede algo que es muy importante, que yo quiero que ese viento esté en la playa, pero si yo me paro acá afuera y le doy play, ¿sí? Vamos a ver que se sigue escuchando de igual manera, con el mismo volumen. ¿Cómo logro yo que Unreal empiece a poner espacialización, ¿sí? Que me empiece a ubicar dentro de un sector? ¿Cómo voy a poner mi sonido? Muy sencillo. Voy a buscar, perdón, voy a buscar mi MetaSound, ¿sí? Que está acá. Y le voy a pedir a este MetaSound que está acá, que es el de playa, una opción que se llama atenuación, ¿sí? La atenuación, que es básicamente, cuando nosotros le damos override, vamos a ver que ahora se nos genera ¿sí? un espacio. Y la atenuación es cómo va a ser el decaimiento en volumen de un determinado sonido. Yo lo que puedo hacer con esta herramienta es dictaminar un espacio. Por ejemplo, acá tenemos cómo va a ser la función de la atenuación. Es decir, con qué razón se va a ir quitando el volumen. Si yo la dejo en lineal, a medida que yo me acerque, vamos a ver, le voy a dar play. A medida que yo me acerque, el volumen va a ir creciendo de manera pareja. Ahora no crece mucho porque realmente no hay mucho volumen de por sí. De hecho, vamos a solucionar eso en un segundo. Sin embargo, yo puedo hacer lo mismo de manera logarítmica o de manera inversa o logarítmica inversa para que la curva en volumen, a medida que me acerco al espacio del centro, vaya cambiando. También tenemos la forma de esta atenuación. Yo puedo pedirle que sea o una esfera, o una cápsula, por ejemplo, o una caja, que ahí se puede ver, o un cono también. En el caso de la esfera, yo también tengo dos radios, ¿sí? El radio central, que el radio central no tiene cambios en volumen, es decir, el volumen máximo va a ser, yo de hecho lo voy a setear para que toda esta parte tenga el volumen máximo,
Entonces, de esta manera, a mí me queda que hasta esta zona de acá, el volumen que se puede llegar a escuchar de mi sonido de playa va a ser el máximo. Y a medida que yo recorra este tramo entre el radio de afuera y el radio interno, el volumen va a empezar a crecer. Entonces, voy a achicar este radio, le voy a dar play. Y el volumen va a crecer muy poquito en estos casos, ¿sí? Todavía no lo tengo bien seteado el volumen para que realmente me genere un cambio. También hay otros problemas que hay que atacar cuando estamos utilizando este tipo de espacializaciones, que son, el primero de todos es este de acá, ¿sí? La espacialización, vamos a ver que si yo la dejo piñada, de hecho, le voy a sacar, me voy a traer ahí, ahí está. La espacialización, cuando yo la dejo automática, ¿sí? Va a generar que mi personaje escuche con paneo, es decir, con lateralización, dónde está el centro. Por ejemplo, yo ahora le voy a dar play. Me está pidiendo que resuelva este looping. Vamos a guardar esto que está acá. Vamos a darle play. Y voy a quitar unas cositas que me han quedado acá. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Compilamos, guardamos y listo. Entonces, lo que va a suceder, como decía anteriormente, cuando yo tengo la espacialización activada, sucede que si yo giro la cámara de esta manera, ¿ven cómo cambia de lugar, ¿no? En el espectro estéreo, el espacio. Esto porque la espacialización me está diciendo, bueno, hay un centro, entonces yo debo centrar el oído de la escucha en este punto. Lo que hacemos es simplemente quitarla, le damos a play, y ahora cuando yo muevo el mouse de esta manera en un área de loop que no debería generar ese tipo de cambio, ya no me incomoda más. También sucede otra cuestión, y es que Unreal virtualiza los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo no estoy dentro del área que va a generar ese sonido? Vamos a ver que yo acá estoy afuera, no se debería escuchar, pero sin embargo ahora estoy dentro del área y tampoco se escucha. ¿Qué es lo que pasa acá? De hecho, también sucede si yo aparezco dentro del área, que ahora se escucha bajito, salgo y vuelvo a entrar, tampoco se escucha. Esto es porque la virtualización por defecto de cada Metasound y cada Sound Cue está puesta en que se reinicie. Es decir, cuando yo salga o no esté dentro, este OnPlay se va a reiniciar y va a quedar directamente muteado. Lo que hacemos es ir al source, ¿sí?, de cada Metasound que nosotros necesitamos que se comporte de esta manera, buscar el voice management, buscar la virtualización y decirle play when silent. Esto lo que va a hacer es dejarlas silenciadas cuando yo esté fuera del rango, ¿sí? Y cuando entre les va a subir el volumen. De esta manera yo puedo ahora sí escucharlo muy bajo, salir y volver a entrar. Y de esta manera muy sencilla y con muy pocos parámetros, yo ya puedo tener algo tan complejo como el espacio resuelto, ¿no?, dentro de un lugar. Ahora voy a volver a hacer lo que hice anteriormente de tener un radio más grande, achicar el radio de caída, para que me quede como a mí me conviene más. Pero vamos a ver que si yo tengo que hacer esto por cada soundwave que ponga, termina siendo muy incómodo, ¿no? Estar arrastrando cada uno y configurando cada parámetro. Acá es donde el comportamiento de Blueprints me ayuda, porque yo puedo tener dentro del mismo Metasounds muchas soundwaves, ¿sí?, y combinarlas de maneras distintas. De hecho, puedo tomar este wave player, copiarlo, pegarlo, control C, control V, y tener otro loop, por ejemplo, ¿no? Tener un loop de, en este caso, que por ahí no tiene tanto que ver, pero tengo estos bichitos que a mí me gustan como suenan. Entonces, ¿cómo logro yo que esta salida que está acá, que está en mono, que de hecho solo admite una sola salida, me reconozca las dos tomas? Porque si yo tomo una, me la va a ir quitando. Utilizamos una herramienta que se utiliza en el mundo real también del audio, un mixer. Entonces busco mi mixer y vamos a ver que tenemos una variedad de mixers, ¿sí? El número básicamente representa la cantidad de entradas que tiene cada mixer, y en el caso del estéreo es lo mismo, pero en estéreo. Entonces yo tengo dos sonidos, necesito dos entradas. Voy a ir al out del mono, al 0, y al out de este de acá, al 1. Entonces de esta manera, cuando yo dé play, vamos a ver que puedo escuchar los dos,
¿sí? Y de hecho, ahora sí tengo un control de ganancia individual para cada uno. Pero con estos controles sucede algo particular. De la misma manera que vimos anteriormente, este control no es un parámetro en decibeles, ¿sí? Vamos a ver que yo, de hecho, voy a desconectar el de abajo. Me voy a quedar especialmente con el de arriba. Y vamos a ver que acá estamos sonando en aproximadamente menos 45 dB. ¿Sí? Si yo esto ahora le digo 2, no es que va a ir a menos 43 decibeles, sino que le doy play y vamos a ver que estamos muy arriba, ¿sí? Porque toma el nivel inicial y lo multiplica por 2. Esa es la función que tiene. También sucede que si yo doy play y cambio este parámetro en tiempo real para quizás tener un ajuste de volumen como solemos hacer en los DAW, vemos que no sucede nada. Tengo que darle pausa y volver a darle play. Para que esta función sea tal, lo que hacemos es simplemente pararnos sobre el nodo, arrastrar y buscar promover este parámetro a un input, ¿sí? En este caso, Unreal me permite hacer inputs gráficos, que son la realidad es que bastante más cómodos que los inputs que solemos utilizar, ¿no? De tipo numéricos y nada más, porque yo puedo tomar este gráfico y decir, bueno, tengo acá una serie de parámetros para modificarlo. El primero que quiero modificar es que quiero que sea un slider. El segundo es que necesito que sea vertical y de esta manera ya es mucho más similar a lo que estamos acostumbrados en Adobe a utilizar para cambiar parámetros como volumen. También podemos decidir cuál es el rango, ¿no? De dónde hasta dónde va a ir este slider. Entonces ahora cuando yo le dé play, este slider en tiempo real me permite subir y bajar el volumen. Entonces yo lo que voy a hacer es aprovechar que estoy con un búmetro acá y que tengo ahora mi nuevo slider. Voy a rápidamente mezclar estos dos parámetros, ¿sí? Voy a tomar el parámetro del segundo, ¿cómo se llama esto? Del segundo loop y los voy a mezclar uno con uno. Entonces yo quiero que el viento realmente sea lo que más esté pregnante. Y esto acá, quizás un poco más de lejos. Entonces de esta manera yo puedo rápidamente elaborar, ¿sí? un loop que contenga dos partes. Si yo quiero agregar tres partes, podemos repetir el proceso, ¿no? Copiamos, pegamos. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar mi onPlay, tomar la salida, pero recordemos, necesitamos agregar una salida más a este monomixer. Entonces mi monomixer de 2 ya no me sirve, necesito un mixer de 3 canales. De esta manera volvemos a hacer el mismo proceso, ¿sí? Ahí estamos. Entonces yo doy play y ahora tengo los tres sonidos sonando al mismo tiempo. También hay algo muy importante al momento de trabajar con loops y por eso es que está muy buena la herramienta así que me permite modificar a mí el tiempo, que es que yo puedo generar variedad. Cuando yo de repente tengo dos loops que duran exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, duran, digamos, 4 segundos, y los dos inician al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo, ese inicio, ¿sí? Superpuesto se va a escuchar. Y se va a escuchar el loop todo el tiempo y se va a escuchar enterito exactamente igual. Lo que yo puedo hacer es cambiar el tiempo de inicio cuando tengo una situación de esa manera. O si no, tener directamente loops que de por sí ya estén desfasados en la cantidad de segundos que duran. Entonces, de esta manera muy sencilla, yo ya me construí mi primer loop de área, que de hecho ahora me voy a venir acá, le voy a dar play, y ahí lo podemos escuchar. Me he quedado con los volúmenes viejos, pero bueno. Y luego vamos a ver que esa misma lógica la podemos aplicar a sonidos que sean sonidos iterados, ¿no? Es decir, sonidos que se escuchan una sola vez, ¿sí? Y que no necesariamente se están lupeando todo el tiempo. ¿Cómo podemos generar eso? Voy a crear un nuevo metasound y lo vamos a ver. Este metasound lo voy a llamar barril y va a ser el sonido del agua golpeando estos barriles, ¿no? Entonces, como ya vimos, para poder reproducir un sonido necesito mi wave player. Entonces me tomo un wave player, le doy al onPlay y me voy a venir acá al OutMono. Ya lo tengo listo. ¿Qué sucede? Necesito poner mi sonido, que en este caso está acá. Vamos a poner ese sonido de ahí. Entonces, si yo le doy a loop, ¿sí? Lo que va a suceder ahora es que se va a loopear constantemente, ¿sí? Y sobre todo va a generar un loop que sea siempre equidistante, nunca va a cambiar.
¿cómo puedo yo generar esos cambios? Acá es donde empiezan las herramientas, ¿no? De delays, superponer varios de estos wave players, ¿no? En este caso yo voy a tomar estos, voy a tomar 3, de hecho, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser, en la salida del out mono, me voy a conseguir mi mixer de 3 canales. Entonces ya configuro cada una de las salidas de esta a las entradas del mixer, la salida del mixer a la salida general. Y ahora lo que yo necesito es, en vez de loopear, yo podría tranquilamente hacer este loop así y poner delays, ¿sí? En la salida, entre la salida del mixer, perdón, la entrada del mixer y la salida de mi web player, puedo pedir que haya un delay. Entonces, este delay lo que va a generar ahora es un cambio en ese loop. De hecho, vamos a audicionar exclusivamente esta. Yo pongo play. Y me falta concatenar esto que está acá. Y vamos a ver que el primer impacto sí cambia. Pero en el momento que el delay se empieza a retroalimentar, empezamos a tener problemas, ¿sí? Problemas de tipo de que siempre el tiempo es constante. Entonces mi herramienta de loop a mí me termina generando más un inconveniente que otra cosa. Por eso es que en casos de sonidos iterados, la herramienta de loop no conviene usarla y conviene pensarlo de la misma manera que se piensa en música, con disparadores. Es acá donde yo consigo mi trigger, ¿sí? Y en este caso un trigger repeat, un trigger de repetición. Este disparador lo que va a hacer es simplemente tomar un factor de tiempo, en este caso el del periodo, y este periodo de acá va a disparar el sonido, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es pedirle que este periodo sea de 1, por ejemplo, de 1 segundo. Entonces ahora yo ya puedo controlar cada cuánto se repite. Le doy a play. Y entonces ahí ya tengo un poco más de variedad. Los periodos que vamos a utilizar en estos casos hay que tener en cuenta que tienen que tener por ahí un factor que no sea tan pequeño, porque la repetición se escucha muy rápido. Y también está la cuestión de que si yo, por ejemplo, tomo este mismo factor de acá y luego esta salida que está acá, audiciono estos dos, me va a suceder que los dos se van a producir al mismo tiempo, ¿no? Sacando el delay, ¿sí? Los dos responden al mismo factor de tiempo, entonces se van a escuchar en simultáneo todo el tiempo. ¿Cómo genero desfasajes? Ahí entra el delay y es donde yo puedo generar acá quizás algo más interesante. Pero lo más importante de esto es que como la herramienta es modular, yo puedo también tener otro trigger repeat con otro factor de tiempo y de esta manera empezar a crear realmente mucha más variedad dentro de los parámetros de tiempo que yo puedo manejar y sobre todo para que no se me genere ningún tipo de rítmica. Yo ahora voy a generar otro delay más y otro delay más para el de arriba. Entonces, de esta manera, yo tengo el parámetro primeramente de esta web player alterado por este periodo, que le voy a pedir que sea de 2 segundos. Luego ese parámetro se va a alterar por este delay de 1.5. Para el segundo, tengo mi primer parámetro de 1 segundo y el segundo de 1.5. El tercero va a ser ya de 3.3 segundos, 3.32. Y en el caso del delay, lo voy a llevar para acá y le voy a pedir que sea de 2 segundos. Entonces vamos a ver que yo ahora cuando dé play, ¿sí? Empieza a sonar mucho más aleatorio y de esta manera yo puedo generar un pequeño sonido, ¿sí? Un pequeño espacio que ahora a mí me permita audicionarlo durante un rato y no empezar a reconocer patrones rítmicos, que es lo primero que reconocemos. Incluso antes de que el sonido sea el mismo, de reconocer el mismo timbre, lo primero que se reconoce es el patrón rítmico. Por supuesto, dado que yo ahora necesito que esto suene en este espacio, vamos a volver a utilizar la herramienta de atenuación, que me permite espacializar. En este caso, yo necesito que sea más bien pequeño el espacio porque el foco está acá. Entonces voy a hacer un radio ahí bien pequeñito. Y lo más importante es que ahora la espacialización sí me va a servir, ¿sí? Recordemos, antes de que le dé play, tengo que venirme a Source y tengo que pedirle que la virtualización siempre se siga reproduciendo cuando estamos en silencio. Guardamos, le doy a play.
Y acá podemos escuchar en el lateral derecho cómo está sonando. Si me paro de frente, lo puedo escuchar de frente. Si me paro de costado, lo puedo escuchar de costado. Acá también lo puedo ir escuchando atrás. Y a medida que me alejo, puedo escucharlo cada vez más fuerte, ¿no? Si bien este tipo de enfoques a mí me permite, ¿no? Determinar muchos patrones distintos, ¿sí? Con algo tan simple como la manipulación del tiempo de un delay y de un repetidor, sucede que esto se puede agotar muy rápido, ¿sí? Porque eventualmente, como el tiempo ya está fijo, lo que va a suceder es que en algún momento el ritmo se va a encontrar. Si yo me quedo mirándolo durante un rato, voy a empezar a escuchar el patrón completo. ¿Cómo puedo hacer que esto sea aleatorio? Acá es donde ya se empieza a poner mucho más interesante todo el uso de los metasounds. Y acá yo ya tengo armadito uno, en este caso es para el aljibe. De hecho, vamos a verlo cómo funciona y lo voy a crear desde cero rápidamente. Vamos acá, clic derecho, Metasound Source. Entonces, esto le vamos a poner F2 aljibe. Si es que se escribe así, no me acuerdo. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar directamente nuevamente un wave player. Agarré el estéreo, necesitaría hacerme que sea mono. Wave player, mono. Y en el caso anterior, yo tengo, por ejemplo, un loop que sí funciona con esta categoría de acá, porque es un sonido largo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener un loop adicionado a todos estos sonidos que se van a ir atacando, ¿no? De manera independiente? Pues yo ahora doy play con esto loopeado y ya tengo mi loop del agua corriendo dentro del aljibe. Ahora lo que necesito es tomar este wave player, repetirlo, ¿sí? Y poner, en este caso, mis gotas, que las tengo acá. Y sí necesito ese trigger repeat, ¿no? Para poder generar otra vez lo mismo que vimos dentro de los barriles. Pero, como yo lo que quiero hacer es por ahí un enfoque más aleatorio, más procedural, yo quiero que esto se genere de manera sola, automática, no quiero que los valores sean fijos. ¿Cómo puedo hacer? Y sobre todo, en el caso de este well drip, vamos a ver que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 valores distintos. Tener que hacer 8 directamente de estos puede ser como muy engorroso. Entonces, Unreal tiene la capacidad, ¿sí? De la misma manera que funciona Wise, de generar contenedores. Yo puedo tomarme acá este wave asset y pedirle que esto sea un contenedor, ¿no? Un array. Y vamos a ver que yo puedo también un array que sea de manera estática, ¿no? Que siempre tome el mismo. O puedo hacerlo que sea aleatorio, que sea random. De esta manera, yo lo que puedo hacer ahora es que cada vez que este trigger se repita, venga este random, tome una muestra aleatoria de todas las que le voy a agregar y la reproduzca. Entonces, para hacer eso tengo que venir acá a mi array, tengo que promoverlo a una variable y a esa variable yo le voy a agregar todos los elementos, que mis elementos son los archivos de audio que yo tengo. Entonces acá es donde yo pongo mi primera gota, la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces, esto lo que a mí me permite es manejarlo como si fuese una carpeta donde yo pongo todas las variaciones que considero necesarias para el sonido. Y este array lo que va a hacer es que tiene la capacidad de seleccionar pesos, ¿no? Es decir, darle prioridad a a un sonido por sobre otro, si es que hay algún sonido que nosotros querramos que se escuche más veces que otro. Y también tengo la capacidad de decir cuántas veces quiero que un sonido no se repita. En este caso está puesto para que siempre el último que sonó anteriormente no vuelva a sonar en la próxima sucesión. Entonces, lo que va a hacer esto es, toma un valor de este array y lo va a reproducir, ¿no? Tengo mi salida mono, le voy a dar, perdón, me falta el mixer, en este caso un mixer de 2 solamente, bueno, agarro uno de 3. Un mixer de 2 solamente es necesario, tengo solamente 2 salidas, le doy play y vemos que este periodo del trigger repeat está generando lo que pasaba hoy, ¿no? Puedo darle ahí cada 2 segundos.
Pero lo que también va a suceder, ¿sí? Es que este trigger repeat, si yo vuelvo a hacer el mismo proceso de añado un delay acá al final, eventualmente se va a escuchar. ¿Cómo puedo hacer yo para que este factor de tiempo sea el que es aleatorio? Acá es donde entra otro randomizador, que yo puedo tomar directamente esta salida que está acá, buscar mi delay, porque va a ser de donde yo voy a tomar mi factor de tiempo, y le puedo pedir a este delay que este factor sea random, ¿no? Un random time. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cada vez que este valor, que el trigger se active, voy a tomar aleatoriamente un valor del array, voy a reproducirlo, voy a generar un valor aleatorio de tiempo. ¿Cómo lo voy a generar? Con un rango, ¿no? En este caso, el rango yo le voy a pedir que sea de 1 segundo a 4, por ejemplo. Y ahora yo tengo dos opciones. O hago que lo único aleatorio sea mi valor de delay, o lo que puedo hacer directamente es que lo que sea aleatorio sea una variable, y esa variable llevármela a otro tipo de factores. Yo ahora lo que voy a hacer es promover este factor a una variable, le voy a pedir que se llame tiempo, simplemente para entender un poco mejor de qué estoy hablando. Ahí está. Y de hecho, ya que estoy acá, este lo voy a conectar acá, que va a ser lo mismo. Pero ahora yo esta variable de tiempo puedo arrastrar este trigger, traérmelo acá y pedirle que me traiga la señal retrasada de eso. Es decir, cuando yo voy a dar play, este trigger va a contar como si estuviese en 0 y va a dispararse automáticamente. Entonces no va a tener un valor inicial. Pero cuando llega el random time, lo que va a hacer este primer delay va a generar mi primer espacio de tiempo, va a generar ese factor, y ese factor se va a venir acá, que va a ser el nuevo tiempo del trigger. Pero este trigger, cuando llegue nuevamente a esta etapa de random time, va a generar un nuevo tiempo, por tanto un nuevo tiempo para el delay, un nuevo tiempo para el trigger, y así sucesivamente. Y de esta manera súper sencilla es que yo puedo tener muchísima variedad con algo tan simple como hacer aleatorio el factor de tiempo. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, de hecho voy a sacar el loop de arriba. Y ahí podemos escuchar como en una pequeña sucesión hubo muchos sonidos distintos, ¿sí? Y de esta manera podemos generar mucha variedad con muy poco material, que es la parte más importante. Lo ideal es que nosotros tengamos la capacidad de tomar poquitos materiales y de esos poquitos materiales generar mucho, porque si no, constaría que estemos grabando todo el tiempo y por ahí generando demasiada cantidad de contenido para hacer algo que se puede resolver sencillamente con este tipo de parámetros. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar este mismo esquema a algo por ahí un poquito más prolijo, ¿sí? Un poco más detallado, modularizándolo. Entonces, vimos que yo tengo la capacidad de transformar, por ejemplo, cualquiera de estas salidas en variable. Lo que hicimos acá fue simplemente tomar, por ejemplo, el primer onPlay, ¿no? Este onPlay lo transformo en variable. ¿Para qué? Para yo poder después eventualmente traérmelo a cualquier lado y no tener todos esos cables que se cruzan de un lado a otro, que por ahí generan problemas al momento de leer cómo es más o menos la conexión y qué está generando qué. Entonces, dentro de mi onPlay, yo ahora lo vuelvo a traer acá y es lo que me va a disparar mi disparador, ¿sí? Tengo la señal de tiempo que está dentro de mi random, ¿no? Dentro de mi carpetita de random voy a tener cada uno de los procesos que yo considere que son aleatorios. Estos procesos se disparan con el trigger out, como vimos anteriormente, ¿sí? Que en este caso está puesto en variable y otra vez expresado acá. Entonces tengo el mismo rango que vimos recién, tenemos el array que a mí me permite seleccionar los sonidos, ¿sí? Acá están los sonidos de las gotas. Estos sonidos se van a devolver ahora como una nueva variable, ¿sí? Esto es lo que lleva la información de cuál es el sonido que va. Y luego también tenemos un random float, que este valor yo lo utilicé para ir cambiando el pitch, ¿sí? Es decir, la afinación de cada uno de los sonidos. Tengamos en cuenta que el cambio en pitch, ¿sí? Es un cambio, no es que ahora de repente el pitch va a ser 3 Hz, sino que simplemente se quita en 3 o se sube en 3. Es muy poquito. Vamos a ver que ahora yo tengo mis web players. Acá tenemos el web player que va a tener el loop, ¿sí? Por lo tanto, yo no necesito el trigger acá, es por esto que yo me dejé aparte mi onPlay. Entonces, ese onPlay va a venir acá, lo tomo y ya puedo tener mi web player con el loop
y la salida, y es todo lo que voy a realizar dentro de este mismo web player. Luego tenemos el otro web player, que es el que va a reproducir todos estos sonidos, ¿sí? Los sonidos que son de las gotas, que son los que tienen toda la randomización. En este caso, vemos que la variable de sonidos que obtenemos de nuestro array aleatorio vuelve a aparecer acá y es la que dictamina qué sonido se va a reproducir. Vemos que el pitch random vuelve a aparecer, ¿sí? Que salió de acá arriba, para afectar el pitch de esta variable. Y luego tenemos la salida del mono, ¿no? Ahora yo tranquilamente podría ir tanto con la salida del loop como la salida de los sonidos al mixer y ya estamos. Ya tendría la misma cadena que tenemos recién, pero de una manera más organizada y que sirve mucho al momento de modificar y entender qué está modificando qué. Pero tranquilamente con la salida de sonido nosotros también tenemos un montón de otras opciones, ¿sí? Que si nos vamos a dar clic derecho, funciones, vemos todas las posibilidades en delays, ya sea dinámicas, envolventes, ¿sí? Filtros, todos los efectos que yo puedo agregar y modificadores que puedo agregar dentro de mi Metasound. Entonces yo acá simplemente puse un compresor, ¿no? Entonces la salida de sonidos que vemos acá, esta salida mono, me la traigo nuevamente y la voy a procesar con el compresor. El compresor tiene los parámetros que toda la vida vimos. Tenemos el ratio, threshold, el tiempo de ataque, el tiempo de release, sidechain, cómo va a ser la envolvente y por supuesto el wet y el dry. Que particularmente el wet y el dry yo no puedo elegir valores que no sean de manera, ¿cómo se dice esto? Que estén combinados entre sí. ¿Por qué? Porque vemos que si yo lo pongo en 0.5 lo que va a hacer es poner los dos valores al 50%, es decir, la mitad del wet y la mitad del dry. Si yo lo pongo el 0, lo que va a hacer es que va a pasar el dry, es decir, la señal sin procesar. Y si yo lo pongo en 1, va a pasar exclusivamente la señal procesada. Yo no puedo poner, por ejemplo, en 60 la señal sin procesar y en 23 la señal procesada. Simplemente tengo que tener en cuenta que esto va a funcionar de esa manera. Luego tenemos la salida, ¿no?, del compresor en audio y es la que yo nuevamente tomo en mi mixer. De esta manera yo ahora tengo un sonido que es totalmente variado, constantemente cambia tanto en pitch como en el tipo de sonido, como en el tiempo en el cual se va a empezar a lupear. De la misma manera que hicimos anteriormente, voy a tomar mi pozo de agua, me lo voy a traer donde está el objeto que yo quiero poner el sonido. Vamos a buscar quitar, ¿sí?, la atenuación y en este caso lo que voy a hacer es poner una atenuación de tipo cono. Esta atenuación de tipo cono lo que a mí me permite es cambiar la forma, ¿sí?, y agrandar, por ejemplo, el ángulo. Ahora tengo que cambiar también cómo está orientada, porque yo quiero que esté orientada hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es orientarla, ahí está, hacia arriba. Y de esta manera tenemos el ángulo de caída, ¿sí?, el fall off, y luego tenemos el radio interno de cómo va a ser. Yo ahora lo que puedo hacer es agrandar bastante el fall off. De esta manera yo cuando le doy play, a medida que me acerco, puedo escuchar bien esto, ¿sí?, sin que sea una esfera. Y que realmente el sonido venga desde ahí abajo. Tengan en cuenta que también tengo activada la espacialización, entonces también puedo reconocer de qué lado se encuentra el sonido. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo loops que entran en otras áreas y que empiezan a interferir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también quisiera poner un sonido acá mismo, ¿sí?, dentro de esta hoguera. Pero yo quizás esta hoguera la vaya a usar muchas veces. Entonces necesito poder adjudicar un sonido a la hoguera misma. No quiero tener que andar poniendo sonido por sonido en el mapa, porque si no también eso es engorroso. Entonces nosotros tenemos la capacidad de tomar la hoguera en sí misma y ponerle un sonido al objeto mismo. ¿Cómo logramos esto? Muy simple. De la misma manera que hicimos todo lo anterior, vamos a agarrar Metasounds. Perdón, estoy en Animation. Ahí está. Un nuevo Metasound. En este caso le voy a poner fuego, ¿sí?, y lo voy a configurar rápidamente a este fuego. Vamos a poner un web player. En mono voy a buscar mi fuego, fire loop, ¿sí? Esto es exactamente lo que estuvimos haciendo hasta recién. Hasta ahora es todo exactamente igual. Le doy a play
y tengo mi fuego, ¿no? Lo guardo, pero la particular diferencia es que yo no voy a agarrar y agregar el fuego así, sino que lo que voy a hacer es buscar mi objeto. Puedo buscarlo tanto en el outliner como, si sé cómo se llama este blueprint, buscar dónde está ubicado en mi content drawer y voy a editar el blueprint del objeto, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es venirme al viewport exclusivamente y pedirle acá de agregar un componente. ¿Qué componente voy a agregar? Un componente de audio. En este caso vemos que yo ya lo tengo grabadito ahí. De hecho se llama fuego, puedo poner el nombre que yo quiera, puedo ponerle, no sé, fuego fogata. Y podemos seleccionar, bueno, dentro de este plano, dónde se encuentra. De la misma manera yo puedo elegir dónde está mi metasound, puedo audicionarlo. Acá yo ya tengo uno que está más prolijo, que tiene los sonidos incluso de cada choque, de cada rama que se va quebrando con el fuego, que están realizados de la misma manera, ¿no? Con el mismo factor aleatorio. Entonces acá yo selecciono este fuego y también lo que voy a hacer es ponerle la espacialización. Pero acá tenemos una gran diferencia y es que yo pongo la espacialización, ¿sí? La puedo observar cuando estoy dentro del viewport, ¿no? En el mapa. Pero si yo selecciono, por ejemplo, mi campfire, me voy a los detalles, no tengo la posibilidad de generar ningún cambio, ¿sí? No puedo visibilizar acá los parámetros y de repente cambiar qué tan grande va a ser. Entonces, esto es lo único incómodo que termina teniendo y es que voy a tener que tomar mi campfire, venirme al viewport, achicar esto, es una manera sencilla de hacerlo, y buscar dónde es que está ese parámetro que a mí me permite cambiar justamente la, la atenuación del sonido. Estoy acá seleccionando el sonido, voy a buscar mi parámetro de atenuación y acá tenemos que yo puedo cambiar el radio y lo puedo ver en el mapa mismo, ¿sí? Entonces voy a cambiar el radio y este radio de acá lo voy a achicar para que esté solamente dentro de la cueva. Ahí está. Compilamos, guardamos y ahora cuando yo le dé play, que de hecho me faltó poner algo muy importante, ¿sí? Lo que está pasando acá es que mi factor fuego, este que está acá, si no mal recuerdo, tiene puesta la, entonces estoy poniendo el que no va. Me falta poner la virtualización, ¿sí? Como siempre termina pasando, play when silent, ahí estamos. Entonces, ahora sí le doy play y se escucha y reconoce el espacio. Y de hecho, si yo tomo este objeto, que es la parte importante, lo duplico y me lo llevo a otro lugar, digamos que quiero que venga para acá, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver que sigue teniendo el sonido, ¿sí? Yo no tuve que traerme el sonido a ningún lado. Y acá está la gracia de poder atar los sonidos a los objetos. También vamos a ver que suceden algunas cuestiones como que, por ejemplo, este espacio acá que yo elaboré, si bien no tiene física, ¿sí? Yo puedo atravesar el mapa tranquilamente, aunque las tuviese, el sonido no va a reconocer eso. Y termina pasando que, por ejemplo, lugares como este, que yo creería que deberían tener menos sonido, ¿no? De los insectos y del loop que está acá, siguen sonando igual de fuertes. ¿Cómo puedo generar cambios en volumen de manera dinámica? Lo que puedo hacer es crear trigger box, es decir, cajas que tengan una funcionalidad que activen, ¿sí? Un cambio en volumen. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Me voy a venir acá, voy a buscar trigger y en este caso quiero una que tenga forma de caja. Esta trigger box a mí lo que me va a permitir es plantear un espacio, que de hecho quiero que sea pasando la puerta. Ahí estamos. Entonces, lo que yo puedo seleccionar es que cuando esta trigger box alguien la atraviese, suceda algo. ¿Cómo logro eso? Con la trigger box seleccionada, me voy a ir al blueprint del nivel, ¿sí? Y voy a hacer clic derecho. Es muy importante que tengan el menú contextual activado cuando hacen esto, porque de esa manera les va a traer todos los efectos que son necesarios, ¿sí? Perdón, todas las cualidades propias del objeto que ustedes tienen seleccionado. Entonces, ahora yo puedo pedirle que on actor begin overlap,
que esto lo que hace es, cuando algún actor, ¿sí? Yo puedo determinar que sean todos los actores o exclusivamente uno, cuando algún actor atraviese esta caja, va a suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo le voy a pedir que sea un volume, quito el menú de contexto y me voy a los parámetros de audio. Adjust Volume. Tengan en cuenta algo muy importante. Van a ver que hay dos, ¿sí? Donde uno del target es un audio component y el target del otro es un synth component. La diferencia es que uno es un sonido sintetizado, propio de Unreal, y el otro son los sonidos que nosotros importamos. Como nosotros estamos trabajando con MetaSounds, vamos a utilizar audio component, ¿sí? Entonces ahora esto lo que va a hacer es que cuando yo atraviese esta caja, va a generar un cambio en volumen. ¿De quién va a generar el cambio en volumen? Ahora es cuando yo me tengo que volver al mapa y buscar mi sonido, ¿sí? ¿Quién es el que yo necesito que cambie en volumen? El loop este que está acá. Entonces, con el loop seleccionado, ¿sí? En este caso playa, me voy a First Person Map, voy a hacer clic derecho y nuevamente activo mi menú de contexto y ahora me dice que puedo crear una referencia acá dentro de playa. Cuando yo ato esta referencia al target, me va a convalidar el sonido en un audio component, me va a permitir ajustar el volumen, ¿sí? Nuevamente, este volumen de acá es un parámetro de multiplicación. Si yo lo pongo en 0.5, el volumen se va a reducir a la mitad. Si yo lo pongo en 0.3, se va a quedar en un tercio, porque nuestro volumen inicial es de 1. Esto por ahí ahora no parece tan redundante, pero el problema está cuando nosotros queremos volver de esta situación. También podemos pedirle que haya un tiempo, ¿sí? Determinado de que no quiero que el bajón de volumen sea tan rápido, sino que quiero que tarde, por ejemplo, 3 segundos en este caso. Entonces me voy a mi mapa, voy a darle play, puedo escuchar bien fuerte ese volumen, atravieso la puerta y ahora el volumen, ¿sí? Está súper bajo. Pero vamos a ver que yo vuelvo a atravesar la puerta y no vuelve, no sucede nada. Acá es donde yo puedo pedirle a este trigger box que sea un trigger box de tipo flip-flop. Flip-flop lo que va a hacer es, cuando hace uno, necesariamente luego va a hacer la otra parte B, ¿no? Es decir, si yo paso una vez, va a hacer A, si yo paso de nuevo, va a hacer B. Vamos a copiar este mismo parámetro, ajustamos el volumen, y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar nuevamente este audio componente, lo voy a setear ahí en el target, pero acá está el problema de la multiplicación, ¿sí? Vamos a ver que mi volumen actual es de 0.3. Si yo llevo ahora multiplico el volumen por 1, por ejemplo, el volumen va a ser igual, porque la cuenta es 1 por el volumen actual, que es 0.3, me va a dar 0.3. Si yo lo pongo en 2, me va a dar 0.6. Si yo lo pongo en 3, me va a dar 0.9. Por eso es un poco complejo esto si uno está acostumbrado a trabajar con decibeles. Entonces yo en este caso, para que vuelva al volumen original, lo voy a poner en 3.2, donde la multiplicación de 3.2 con 0.3 me va a dar cerca de 1, ¿no? Aproximadamente el valor inicial que yo tenía. Entonces le voy a dar play y vamos a ver que yo paso por esta puerta, el volumen baja, vuelvo y el volumen vuelve. Entonces de esa manera súper sencillo yo ya puedo delimitar áreas a las cuales yo todavía no entré. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con sonidos 2D. De la misma manera yo puedo tomar un sonido 2D, por ejemplo, una música, que voy a tomarla, acá tengo unas músicas que son propias de este preset que estoy utilizando, que es de Unreal, ¿no? Donde están todos estos árboles y demás. Y esa música está puesta ahora de manera tal que yo pongo play acá y se escucha en todos lados, ¿no? Lo que voy a hacer es atar esa música a esta misma trigger box porque digo, bueno, quiero que dentro de este ambiente acá cambia y acá no quiero más música, quiero que exclusivamente se escuche eso. Tomo la música como referencia, me voy a mi First Person Map, clic derecho y pido una referencia. Yo ya sé que esta parte de acá, ¿sí? El A, es cuando mi personaje entra en la cueva. Entonces no hace falta que vuelva a hacer todo este proceso. Puedo utilizar simplemente la cadena que está acá. Y lo que yo quiero que suceda es que sea un fade out. ¿Sí? El fade out lo que va a hacer es quitar directamente el sonido. Vamos a pedirle que sea 2 segundos para que no sea tan brusco. Y luego voy a hacer lo mismo, pero con un fade in, para que ingrese el volumen nuevamente cuando yo salgo de la cueva. Entonces, esta misma estructura, esta misma lógica que utilizamos tanto para hacer un cambio de volumen en un objeto que tiene un área delimitada,
como un cambio de volumen en un objeto que no la tiene, termina funcionando de igual manera con la colisión, ¿sí? Del trigger que nosotros utilizamos. Yo ahora voy a dar play. Y vemos que la música desaparece por completo. Vuelvo a atravesar el trigger. Y así con estas pequeñas herramientas nosotros podemos empezar a sonorizar muchísimas cosas dentro del nivel, sobre todo lo que se refiere a espacios y ambientes. Luego podemos ver que podemos atar a determinados blueprints, ¿no? Sonidos, como también podemos atar a determinadas acciones, ¿no? De un blueprint. Pero por eso requiere también que tomemos mucho más tiempo, porque ya es meterse muy de lleno. No sé cómo estamos de tiempo, Sofi. ¿Estamos bien? Lo que... Sí, sí, estamos justo llegando a la hora. Bueno, entonces voy a cerrar con algo particular que es cuando nosotros estamos manipulando volumen, ¿sí? Que es la parte más importante de todo esto. Voy a borrar esta música que me quedó acá. Cuando nosotros manipulamos volumen, vamos a ver que tener que manipular independientemente cada uno de estos metasounds puede terminar siendo incómodo, ¿sí? Porque yo no tengo la necesidad de tomar cada uno de esos y cada vez que produzco algún cambio ahora tengo que volver a balancear todos los volúmenes de todo. Unreal tiene la capacidad de trabajar también por carpetas como trabaja cualquier editor de audio, ¿no? ¿Cómo son estas carpetas? Estas carpetas son lo que conocemos como Sound Class, ¿sí? La Sound Class, básicamente, lo que a mí me permite hacer es generar un comportamiento, ¿sí? Yo puedo tomar volumen, pitch, o un pequeño filtro, distancia de atenuación. Entonces, esta Sound Class tiene un gráfico que a mí me permite decir, por ejemplo, si yo quiero que esta Sound Class se llame, lo voy a tomar acá, Master, esta Sound Class va a ser la pista donde yo ponga todas las demás carpetas de sonido. Para eso tengo que crearme un par de Sound Class más. Voy a buscar Sound Class. Voy a duplicarla. Y vamos a decirle, yo tengo más o menos dos, ¿no? Tengo por un lado tengo la música. Por otro lado tengo mis efectos, ¿no? Entonces, SFX. Lo que yo puedo hacer ahora es con este master, venir acá, extender este nodo y o creo una nueva clase acá, ¿sí? Que se va a llamar class name o el nombre que yo le ponga, o puedo traerme dentro del parámetro que me permite agregar, agrego nuevos clases que sean hijas y acá es donde yo busco la clase que creé recién, que una era SFX y la otra clase que se llamaba Music, ¿no? Entonces de esta manera yo ahora veo que tengo una y una. Entonces, cuando yo baje el volumen, ¿sí? De esta clase, también va a afectar el volumen de estas dos. Y cómo yo pongo un sonido, ¿sí? Dentro de una clase, porque hasta ahora las clases no contienen absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es pararnos, por ejemplo, en nuestro metasound, ¿sí? En cualquiera que sea el que tengamos. Vamos a ir a source y acá está este parámetro que vimos anteriormente, la clase. Entonces yo pongo acá SFX. Ahora, cuando yo baje el volumen, ¿sí? De la clase SFX, se va a bajar el volumen también de esto. Así como también si yo bajo el volumen de la clase master, también se va a bajar el volumen de la clase SFX. Y por tanto me va a permitir cambiar el volumen de absolutamente todo, ¿sí? De esta manera yo puedo empezar a gestionar los volúmenes de manera más prolija cuando ya balanceo, por ejemplo, este Metasounds, agrego 4 o 5 más, los meto dentro de la misma clase y puedo volver a balancear el volumen. También las sound classes tienen sound mixes. Las sound mixes, ¿qué son? A grosso modo, la sound mix es un modificador, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, volumen alto. Cuando yo abra mi sound mix, voy a ver que tengo tanto ecualizaciones, ¿sí? Como luego las sound classes a las cuales afecta. Dentro de estas sound classes, yo puedo pedirle, por ejemplo, al master. No, perdón, ese master se llama. Al master que genera un cambio en volumen, ¿sí? Cuando yo llame a esta sound mix. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo genere, por ejemplo, propongo acá un cambio en volumen dentro del master, nos vuelve a suceder esta cuestión de que es estático, ¿sí? Yo no puedo generar cambios en dinámica a medida que transcurre el tiempo. Sin embargo, yo puedo generar
nuevos cambios, ¿sí? Que se aplique una nueva sound mix dentro de determinada sound class. Entonces, de esa manera yo puedo empezar a generar ecualizaciones totalmente distintas en todos los sonidos, o puedo afectar a toda una envolvente completa con algo tan sencillo como la sound mix. De hecho, nosotros podemos ver que tenemos la posibilidad acá de elegir a qué sound mix pertenece cada una de esas, ¿sí? Entonces, todas estas son las herramientas que nos ofrece el motor, a grosso modo, para empezar a generar sonido dentro del Real y cómo podemos configurarlo, y sobre todo, cuáles son todas estas cosas nuevas que trajo a la mesa Metasound, sobre todo por estas herramientas que vemos acá de búmetro y la capacidad de trabajar todo como si fuese un blueprint y de modulizar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Que les haya servido. Está más que nada pensada para todas las personas que están arrancando, sobre todo en audio, y que deciden por empezar con este motor. También la había pensado para la Jam. Entonces, de esta manera tengan algunas herramientas para poder sonorizar todo un ambiente. Por último, quiero agradecerte, Sofi, ¿sí? Nuevamente por el espacio, y a toda la gente de Vico. Y por supuesto también los quiero invitar a la academia, que ya están las inscripciones abiertas. Ahora en diciembre ya abrieron, van a estar abiertas durante todo diciembre, enero y por supuesto en febrero, que también cuentan con un descuento si ingresan ahora. Creo que el descuento es algo, no sé si recordás vos, Sofi, Sí, pero es el algo así como el 50. 50%. El 50% y luego en enero va a ser el 30%. Luego en enero va a ser el 30%. Sí, está muy bueno para entrar. Y de hecho, bueno, tenemos todo esto en sonido, está todo esto visto en profundidad, también hay composición, game design, hay un montón de... Está pensado justamente para que sea una formación integral, pero no necesariamente tiene que abarcar todo, ¿no? Cuando uno se anota puede elegir a qué áreas apuntarle. Entonces, nada, acá voy a cerrar la clase. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que les sirva a toda la gente que está arrancando, ¿no? Como dije anteriormente, y para allá. Muchas gracias, Sofi, y ahí voy a dejar de transmitir. Muchas gracias, Manuel. La verdad que estuvo buenísimo. La verdad que esto de poder usar Unreal y poder traer contenido de Unreal en español y de esta calidad está buenísimo porque hace mucha falta para poder meterse con el motor, que es bastante nuevo y que contenido en español falta. Así que te recontra agradezco. De nuevo también le agradecemos a Brinca por oficiar la Jam, es parte del equipo sponsors. Así que gracias Manu, gracias a las personas que estuvieron. Tenemos un par de personas que querían estar, como Agus que estuvo al principio, que no llegó a ver la charla, pero que bueno, de esto lo van a estar viendo en la grabación. Así que bueno, aprovechen también y dejar preguntitas y esas cosas en el chat. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, muchas gracias, nuevamente, muchas gracias. Y nos estamos viendo pronto, entonces. Nos veremos pronto. Muchas gracias.